el profesor honorario doctor Pastor Oropesa. Cuando uno llega a cierta edad, quiere vivir de los recuerdos. De manera que no esperen de mí una lección magistral, porque casualmente estaba ausente todos estos días en Barquisimeto y en mi tierra natal y no tuve tiempo de prepararla. En los momentos en que estoy cumpliendo 60 años de médico, tal vez sería demasiado pedirme que me pusiese a escribir algo al respecto. Ya eso es una hazaña biológica. A mi edad, estar hablando. El tiempo y las circunstancias históricas, más que méritos personales, ligaron mi vida, la suerte de mi destino. Y no olvidemos lo que dijo el gran poeta Rubén Darío, que el destino es el seudónimo de Dios. Ligaron mi vida a todas las actividades sobre el niño. Me tocó fundar y organizar la Cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura. Fundar y organizar la División Materno-Infantil del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y también iniciar la creación del Consejo Venezolano del Niño e Instituto del Menor. Ya hasta su decreto de creación fue redactado personalmente por mí, por exigencia del para entonces secretario de la Presidencia de la República. Advierto muy claramente, fueron el tiempo y las circunstancias históricas, más que méritos personales, los que permitieron eso. ¿Por qué fui a la División Materno-Infantil? Por un libro que escribí yo en Carola en 1934. Ninguno de los dos jóvenes había nacido por aquella época. Me preparé en pediatría en Francia en los años 26, 27 y 28. Pero como vivíamos en la época del Gómez Salazo, caí preso. Tuve un año en la Rotunda y luego en las Tres Torres de Barquisimeto, una hermosa edificación que fue destruida y donde está colocado hoy el Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Ahí en la cárcel, durmiendo en el suelo con un par de grillos, pensé, hombre, yo me preparé para pediatra para venir a estar en un calabozo. Ahí medité este libro que al salir de la cárcel escribí. Cae Gómez y entonces el doctor Tejera me llama a Carola y me dice, usted escribió en el prólogo de ese libro una serie de cosas sobre higiene materno-infantil. Ahora les va a tocar realizarla y ejecutarla y que no se quede en el papel. Voy a leerles algunas de esas pequeñas cosas que yo escribí en 1934. El niño vino al mundo. Se le abre una nueva vía, pero aún queda esclavo de otro para poder subsistir. Fue por ello que dijo el conde Buffon: si alguna cosa es capaz de darnos una idea de nuestra debilidad, es el estado en que nos encontramos inmediatamente después del nacimiento. Si al niño no se le protege, se le cuida y se le alimenta convenientemente, lo más probable es que perezca, y eso es lo que sucede en gran parte entre nosotros. De ahí lo exagerado, lo abultado de la mortalidad infantil venezolana, desgraciado factor que mantiene nuestra población estacionaria a pesar de un coeficiente de natalidad elevado. Enseñemos pues a nuestras mujeres a ser madres responsables. Eso de tener hijos a la loca ni para los rebaños de bestias. Todavía se necesita en Venezuela, no sé, voy a hablar si paternidad responsable, planificación familiar, del control, pero lo que dije en 1934 todavía es bueno que lo oigan. Eso de tener hijos a la loca ni para los rebaños de bestias.
día que adaptemos nuestro género de vida, costumbre y alimentación al trópico, empezará para esta zona terrestre el declinar de esa tan decantada deficiencia. Por consiguiente, la higiene nuestra debe ser distinta de la expuesta por sabios europeos. Por ello recordaré para siempre que en el examen de higiene se me obligó a discurrir sobre los diversos métodos de calefacción. Tal vez hubiera sido más sensato, ya que iba a ejercer la calor a 37 a la sombra, que se me hubiese enseñado los diversos métodos de refrigeración. Pero aquí al hablar de la lactancia materna, pero no siempre las madres pueden cumplir con el sagrado imperativo de criar. A veces exigencias de la vida, cuando no imposiciones médicas, obligan a recurrir a la lactancia artificial. De una vez digamos que no hay expresión más exacta que la de Guignot. El arte de la crianza artificial es muy complicado. Yo le agregaría lleno de sorpresa. Hasta ayer nomás, la lactancia artificial involucraba un gran peligro. Fuerza es convenir que en este punto hemos avanzado. Gracias a la noción de la infección introducida de Pasteur, el panorama en verdad ha cambiado. Pero eso supone buena leche, que no la tenemos, y ciertos conocimientos técnicos. La madre debe pues saber que su leche significa la vida de su hijo. Pero y también debe estar en cuenta el momento en que ya el pecho no es suficiente y del género de vida y de los cuidados necesarios que pide la salud del niño. La industria nos dio con las leches en pote el producto más o menos puro. Se quitó así en parte el peligro infectivo, se eliminaron los microbios. Se ha resuelto también, pero en parte, modificaciones que en la elaboración de estas leches es algo del problema. La digestión de una leche extraña a la mujer por el niño. Porque hasta la fecha, ninguna leche de animal, ni ningún producto de laboratorio ha podido suplantar jamás a la que fluye del seno materno. La protección del niño, como se ve, es un asunto vasto y complejo, y como afecta profundamente los intereses de la nación, impone responsabilidad, no solo al gobierno, sino a los particulares. A los médicos nos incumbe en esta lucha un puesto avanzado. Hay que tener presente que la puericultura, higiene de la niñez, no es la pediatría, y que si esta es una especialidad bien definida, la puericultura no puede, a lo menos en un país como el nuestro, ser ignorada por ningún profesional de la medicina. Con este libro entré a la división materno-infantil. No existía en el pensum de la carrera de médico el estudio de esta disciplina. Sin embargo, como funcionario responsable, y tal vez es la única cualidad que yo pueda hoy sentirme ufano, tratar de cumplir con mi deber, me puse a preparar médicos para la campaña sanitaria que iniciaba. Porque cuando empecé a trabajar en 1936, en Venezuela no había sino una enfermera titular que nos acababa de llegar de Panamá. Y en la ciudad de Caracas habíamos 4 pediatras que habíamos hecho estudios en el extranjero. De manera que durante mi tiempo de la división materno-infantil me puse a preparar pediatras. Y así, por ejemplo, salieron Carlos Castillo, que se fue a Maracaibo, porque necesitamos funcionarios. Milton López Enríquez para Cumaná, Luis Gorgona Zapata para Barquisimeto y Miguel Franco, profesor de pediatría hoy en la Universidad de Carabobo. De manera que como la enseñanza de la pediatría nació en la división materno-infantil. En esa división también nació la enfermera visitadora. Yo sabía que necesitábamos enfermeras. Tuve que ir a Panamá a buscar una enfermera para iniciar un grupo de enfermeras auxiliares para poder hacer
el mejor auxiliar que tiene el médico, que es la enfermera visitadora, la enfermera de salud pública como educador. En 1940 es llamado el doctor Gustavo Machado para enseñar pediatría en Venezuela. Machado muy honestamente dice, no, ese cargo le pertenece a Pastor Oropesa, quien tiene ya 4 años preparando como funcionario del Ejecutivo médico pediatra, de manera que a él le corresponde en honor de la verdad. Y el doctor Machado tuvo la delicadeza de llamarme del escritorio del doctor Gustavo Herrera, ministro de Educación entonces, para presentarme al doctor Gustavo Herrera, que después fue un excelente amigo mío, para que el doctor Herrera me extendiese el nombramiento de profesor interino. Entonces pronuncié unas palabras que las voy a repetir hoy porque las creo oportunas. Entiendo ustedes que siempre tuve precepto en la enseñanza esta frase del profesor Barlow de Harvard: mis alumnos se consternan cuando les digo la mitad de lo que se les enseña durante la época de estudiantes de medicina se habrá comprobado al cabo de 10 años que es un error. Y lo malo es que ninguno de nosotros, que somos vuestros profesores, sabemos cuál mitad será esa. Entonces pronuncié las siguientes palabras. Mis palabras serán muy breves. Quiero empezar mi labor en la Cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura cumpliendo fielmente el artículo 27 del reglamento de la Universidad Central, que dice así: el profesor, si a bien lo tuviese, pronunciará un breve discurso de circunstancias. El citado artículo se refiere al acto de inauguración de nuevas cátedras. Es una nueva disciplina científica en que se iniciarán vuestras actividades estudiantes. Tampoco van a oír ustedes la lección inaugural, que del trazado del retrato de los maestros que nos precedieron y el recuento del esfuerzo por una Venezuela y una cultura mejor, para el profesor universitario que desempeñe esta asignatura mediante las pruebas del concurso de oposición. En los viejos y grises muros de la Universidad Central resonó la cálida y entusiasta palabra del estudiante, y también se escuchó la voz mesurada y comprensiva de algunos profesores universitarios. Se oyeron verdades, se trazaron líneas de avance, pero por sobre todo se sembró la angustia e inquietud ante nuestro destino. Se discutió con caliente pasión sobre la misión de las universidades. Nada grande se hace sin pasión, dice el Evangelio. Y se pidió para la nuestra algo más que fuese una preparación de profesionales. Lucha por la cultura, preparación de profesionales, centro de investigación científica. He ahí la misión a cumplir de una universidad, según una célebre frase de Ortega y Gasset. La realidad venezolana impone otras finalidades: mirar a la calle, al campo desierto, diagnosticar sus males y buscar los remedios. Escasa población diseminada en una vasta superficie, ignorancia, desnutrición, miseria en las clases populares. Esto fue escrito en 1940. Una economía invertida, porque no es la superficie de la tierra irrigada y cubierta de verdor la que nos sostiene, sino los problemas del subsuelo que no nos pertenecen. Veamos el reflejo trágico de esa situación en las cifras de nuestra biografía. Para 129.400 niños que nacen por año, hay 167.757 defunciones anuales, diagnosticadas 27.000 y de causas desconocidas 40.000. La asistencia médica en Venezuela todavía es muy deficiente. Oigan ustedes bien, futuros jóvenes médicos, para que no nieguen
su colaboración en la resolución de nuestro problema. De esas 67.750 defunciones, pertenecen al bacilo de Koch 3.556 y al hematozoario de la Verán 3.400. Corrijan ustedes esas cifras por lo que se deja de diagnosticar y todavía nos queda una abrumadora cifra de la mortalidad infantil. Una tasa de 140 por 1000 nacidos vivos. Hoy es de 30 jóvenes estudiantes. Nuestro máximo problema sanitario lo constituye hoy nuestro alto índice de mortalidad infantil. El problema del niño es un problema económico y de educación y necesita ser conocido profundamente por los médicos venezolanos. Doloroso es comprobar que hasta ayer nomás nuestros médicos salían de la universidad sin saber de qué se morían y por qué se mueren tanto los niños nuestros. La justicia está reparada. El error está corregido con la creación de esta enseñanza. No miremos tanto hacia atrás, porque es el futuro de Venezuela el que tenemos en nuestras manos y de ello es que se nos va a pedir cuenta. Aquí se estudiará antes que todo el problema venezolano. Tiempo es ya de que, sin menospreciar las orientaciones de los grandes maestros, se estudien las enfermedades de nuestros enfermos, anotando lo que el clima, la alimentación y en general influencias ambientales hagan aparecer. El niño sano, cómo obtenerlo y cómo conservarlo, constituirá la primera parte de nuestra enseñanza. La interpretación de la Constitución, el examen de las huellas de la herencia, el análisis de lo que come el niño venezolano y la exposición de los trastornos engendrados por irregularidades alimenticias, el papel de la infección y la lucha contra el germen y el organismo, serán aprendidos a la cabecera del enfermo que nos pide el cambio del llanto por la vida inocente y la inactividad en el lecho por el movimiento incesante que es la vida para todos, alegría para los padres, esperanza para Venezuela, satisfacción en la conciencia del médico. Eso fue pronunciado en 1940. Fue en 1942 que se creó la cátedra. Entonces pronuncié una lección inaugural a la cual hizo Vegas. Está publicada aquí en este libro, que lo voy a dejar para ustedes, para que a veces, al lado de una lectura en muñequito, puedan tal vez dormirse un poco con la lectura de algunas cosas que escribe en este libro, Palabras de un pediatra. Para terminar, no hace mucho la revista Resumen estaba publicando el médico, el ingeniero, el arquitecto, el político, el sanitarista. Me pidieron a mí que escribiera que era un pediatra. Lo escribí y es lo que les voy a leer. Para los que están en posgrado y para los que estudiantes pretendan estudiar esa carrera. Es el problema de la salud y de la muerte. En la enfermedad y muerte intervienen la herencia, la predisposición morbosa, el sexo, la edad, la influencia del medio ambiente, estaciones, factores meteorológicos diversos y el ambiente o medio social. Existe un acuerdo en la selección de las condiciones para fijar el índice social en relación con la vivienda, educación y salario. Lo ignoro y esta es una falla nuestra. Esto fue escrito antes del Proyecto Venezuela, en que Méndez Castellano y sus colaboradores aplicaron métodos belgas para el estudio de esas condiciones venezolanas. Para la condición civil del ciudadano, decía un viejo sociólogo venezolano, si hay un marcador nuestro, el reclutable y el no reclutable. Las ciencias sociales están en la obligación de buscar límites y claridad. No olviden ustedes que las enfermedades actúan sobre los seres vivos y que son reflejos exactos de su dinámica. Las enfermedades se aquietan y se exacerban. También brotan nuevas entidades y nuevos nombres. La iatrogenia, los accidentes,
y sus consecuencias toman rango principal, así como todo lo que atañe al corazón y vasos. Para el grupo de las transmisibles se habló de un genio epidémico, que no es sino lo que llaman los alemanes patomorfosis. La difteria y la escarlatina ya no asustan a nadie, lo contrario de las estafilocoxias, que sí meten mucho miedo, y de la amiba histolítica que pulula por todas partes. Tampoco podemos olvidar lo complejo del medio social que nos rodea. Muchos de los estratos venezolanos están en transición permanente y a veces su marcha es veloz y trepidante. Si las líneas directrices de la metodología estadística marcan con precisión los rumbos, las luces de la psicología y el aporte de las ciencias sociales son fundamentales. Hace muchos años, al comienzo de mi carrera de higienista, y antes que la disciplina antropología social cultural, una comadrona nuestra, dicharachera como ninguna, me sembró de inquietudes. Estaba en Valencia, en lucha contra el mocesuelo, y hacíamos una explicación prolija y llena de tecnicismo para enseñar a la comadrona empírica la sexia y antisexia en el corte del ombligo, cuando el personaje susodicho, convirtiéndose en lideresa del grupo, exclamó: lo que dice el doctor es que la moda ahora para cortar el ombligo lo constituyen las curas Sanita y Gelco y no el aceite de palo como lo hacíamos allá. Moviendo un resorte femenino, las llenó a todas de claridad. Y ya que hablamos de la mujer, no está de más recordar que el peso de la familia venezolana descansa en gran parte sobre ella. El porcentaje de ilegitimidad no disminuye con prédica solamente. Sin una mejora económica decisiva, no hay hogares estables donde ella actúe como núcleo del sistema familiar y ponga en juego sus admirables fuerzas de integración y conservación, actuando como siempre en vía centrípeta, frenando los impulsos centrífugos del varón. Ahora veamos lo que sucede en el mundo de la pediatría. Su acción no se puede enmarcar dentro de los dinteles, órganos, aparatos o sistemas. Sus técnicas de exploración son las mismas de toda la medicina, fuera de algunas que le pertenece con propiedad. La despediatría se desparrama en todas las órbitas. Si miramos hacia el campo de la medicina preventiva, se verá que no hay ningún renglón más obediente para descender que el coeficiente de mortalidad infantil. Pero para ello se exige una correlación completa en las funciones básicas de un departamento de salud pública: prevención, educación, saneamiento. Nosotros debemos hurgar más atrás. Si en el gene viene el ovino, el mal inexorable, si en la polución del cosmos, concebido en toda su complejidad, se encuentra la raíz de la enfermedad, o si en la defectuosa organización económico-social del agente causal, nuestro oficio es aún más complejo. Tenemos que meternos con la herencia, con la unión de hombres y mujeres, y frente a ellos no hay que olvidar lo que dijera Oscar Wilde en una de sus deliciosas y sutiles paradojas: el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. Tenemos que adaptar además, y aquí hablo como un profesor venezolano, a la faja tierra tropical en que vivimos, una civilización y un género de vida que nació en otras latitudes. Debemos, por otra parte, con tenacidad y claridad, sin la invasión de órbitas o procedimientos extraños, sostener que el arreglo de lo económico se impone y que la desnutrición por ignorancia y miseria constituye nuestro principal problema pediátrico. ¿Cuáles son las líneas directrices de la enseñanza de esta disciplina? Si para la enseñanza pediátrica en el pregrado aceptamos como necesaria una integración horizontal, a través de todo el pensum estudio, también afloran nuestros postulados fundamentales
que vamos a enumerar la Valindo en su artículo. La policultura y clínica pediátrica debe tener dentro de los programas de enseñanza médica capital importancia y equiparada en extensión, tal vez mayor, y distribución de aprendizaje a lo asignado a las clínicas médicas y quirúrgicas. La puericultura y pediatría no es una especialidad en el sentido exacto del ejercicio de la medicina. El eje de actividad en puericultura debe estar condicionado siempre a las normas de administración sanitaria del país. El anuario de estadística vital de cada país indicará el programa que se debe desarrollar en cada cátedra de clínica pediátrica. Última pregunta. ¿Cuál es el pediatra que necesita Venezuela? De un modo rotundo lo afirmamos, el generalista y no el especialista o subespecialista. O sea, para definirlo con términos que emplearon alguna vez para definir el administrador de salud pública del especialista en medicina curativa. El generalista es el que sabe menos de más y más, y el especialista es el que sabe más de menos y menos. Creo de esta manera haber complacido a la orden que me dio Luis Vega de que pronuncie unas palabras ante los estudiantes del curso. Muchas gracias. Ha concluido la clase magistral de hoy, pronunciada por el profesor Dr. Oropesa.